en nuestra mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto poder informarles. Comenzamos de inmediato con las informaciones porque el OIJ investiga una banda que roba placas de vehículos estacionados en la vía pública, esto con el objetivo de utilizarlas luego en otros automotores que estarían vinculados a robos y asaltos en San José. Así es, Alberto Cuadra nos tiene todos los detalles sobre esta modalidad de robo. Alberto, buenas noches. Pues sí, una de las costumbres que ayuda mucho al AMPA en nuestro país es la de dejar los vehículos estacionados en vía pública. Esto facilita mucho el robo de algunos dispositivos que tienen los vehículos en la zona externa. No solamente eso, sino también ayuda a lo que sería el gemeleo de vehículos, porque pues el robo de placas también es algo que está muy de moda y que se ha presentado un incremento en la cantidad de denuncias que el registro en estos momentos está manejando y que también está compartiendo con el organismo de investigación judicial. Veamos la siguiente información de algunas bandas que se están dedicando al robo de placas, gemeleo de vehículos y también luego la venta de vehículos robados con algunas placas falsas. Uno de estos delitos ocurrió en San Sebastián. El robo de las placas quedó registrado en un video, permitiendo a las autoridades contar con un sospechoso cuya imagen fue difundida para lograr identificarlo. Nosotros como empresa, Localizaciones CR, trabajamos a nivel nacional lo que es en recuperación de vehículos robados. Hemos tenido un gran aumento de demanda dado la situación de los robos de vehículos a nivel nacional. Hemos tenido la situación de que nuestros usuarios, ¿verdad?, nos comentan de que de parte del OIJ ellos no llevan videos, no llevan lo que son las evidencias, OIJ no las recaba, y cierran las investigaciones antes de tiempo. Ha pasado también de que la deficiencia del Poder Judicial ha afectado porque muchas veces ubican a las personas que hacen los robos de los vehículos y quedan impunes, quedan como si nada hubiera pasado, los dejan libres y siguen haciendo sus fechorías. Dado el aumento de estos casos, las autoridades instan a los conductores a tomar precauciones y reportar cualquier actividad sospechosa, sobre todo no dejar los vehículos en vía pública, ya que muchos de estos se relacionan con el robo, asalto y hasta homicidios. Incluso se modifican los números de identificación para transitar sin ser detectados. Del momento en que se decomisa un carro por una supuesta alteración de señas y marcas, robo, gemeleo, etcétera, cualquier tipo de alteración relacionada, al momento de decomisarlo, esa orden de trabajo nos ingresa a nosotros, ¿verdad?, para poder determinar la identidad real del vehículo y con esto lograr determinar de quién es el dueño registral de ese vehículo y poder, según la ley, hacerle la entrega a ese usuario, a ese dueño que sufrió el robo, gemeleo, pérdida de su bien. El organismo de investigación judicial identificó que los viernes y domingos son los días que más casos de robo de vehículos ocurren en San José. Bueno, y sabemos que también muchos de las implicaciones y también los movimientos que realizan los delincuentes y también las bandas criminales, las que se dedican sobre todo a lo que sería el robo, el asalto también y el homicidio, utilizan placas falsas, esto para perder el rastro y también para confundir a las autoridades. Es algunas de las algunas de las funciones que al final pues tienen este tipo de placas que son robadas y que son fácilmente adquiridas, sobre todo en sectores donde se parquean los vehículos en vía pública. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por esta información. Y en otras noticias, las autoridades buscan al conductor de un vehículo que protagonizó un accidente donde lamentablemente falleció un motociclista. El video de una cámara de vigilancia muestra el momento exacto en el que el conductor de un automóvil ignora una señal de alto y provoca la muerte de un motorizado en Tibás. Los hechos ocurrieron el 10 de octubre del 2024 a las 3:20 de la madrugada y ahora las autoridades piden colaboración de la ciudadanía para dar con el responsable de los hechos. El hombre que murió en el lugar fue identificado con el apellido Zúñiga, de 57 años, y si tiene información sobre el vehículo o su conductor, comuníquese de inmediato al 800-8000-645 o también al WhatsApp 88000645 del Centro de Información Confidencial. En otros sucesos, los bomberos rescataron esta tarde a un hombre quien tuvo que saltar por una ladera
por temor a ser corneado por un toro. El hecho se registró esta tarde en el sector conocido como Calle Nueva, dentro de la finca de la UTN en Atenas de Alajuela. La víctima, un hombre de 68 años, sufrió una caída de aproximadamente 10 metros, quedando en una zona de difícil acceso. Debido precisamente a la complejidad del terreno y a las condiciones del rescate, se movilizó una unidad extintora y 4 vehículos de apoyo. Además, se contó con la ayuda también de equipos especializados en drones y la unidad operativa de rescate en cavernas y montañas del Cuerpo de Bomberos, lo que permitió afortunadamente una mejor evaluación de la escena y facilitó las maniobras de rescate. El herido fue trasladado grave al hospital de Alajuela. Respondido en conjunto con la Benemérita Cruz Roja Costarricense al rescate de un adulto mayor, esto en la finca de la UTN en Atenas. Esta persona de alrededor de 68 años de edad cae en un barranco de unos 35 metros aproximadamente de profundidad, lo cual requirió personal de montaña para poderlo no solo estabilizar, sino poderlo extraer por medio de cuerdas. Posteriormente es trasladado en una condición amarilla a un centro hospitalario. Y una mujer de nacionalidad coreana fue detenida en el aeropuerto Juan Santamaría con 56 millones de colones en efectivo. La extranjera pretendía viajar hacia Perú sin reportar el dinero cuando fue detenida por la policía acá en nuestro país. El decomiso de dinero por aparente lavado aumentó en 1.300% en el último año. Una coreana fue detenida por la policía en el aeropuerto internacional Juan Santamaría cuando pretendía salir con $112.000, el equivalente a más de 56 millones de colones. Oficiales de la Policía Aeroportuaria del Servicio de Vigilancia Aérea en uno de los puntos de inspección del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría aprendieron a una mujer de nacionalidad coreana por portar más de $112.000 no declarados. Estos fueron ubicados en su maleta de viaje en distintos compartimientos. La mujer fue puesta a las órdenes de la Fiscalía para los procesos judiciales correspondientes. Las incautaciones subieron de 4.083 millones de colones en 2023 a 57.000 millones en 2024, cifra que expone enormemente la capacidad económica de los grupos criminales. El fin de semana una pareja fue detenida transportando $259.000, unos 139 millones de colones. De las personas que se involucran en temas de crimen y delincuencia organizada, la obtención de recursos económicos. Por eso, toda la legislación que facilite, que brinde herramientas a las autoridades, que allane el camino para las investigaciones judiciales, van a ser herramientas muy útiles para quitar los beneficios de meterse en ese tipo de actividades ilícitas. En ambos decomisos de dinero se llegó a la suma de 186 millones de colones, unos $371.000. La ley 8204 sobre estupefacientes regula y prohíbe en Costa Rica el transporte no declarado de sumas de dinero superiores a los $10.000, cerca de 5 millones de colones, y determina el procedimiento que se debe seguir para la declaración. La seguridad interna de la Universidad de Costa Rica decomisó una importante cantidad de droga y detuvo al menos a 3 estudiantes y 2 particulares por ingerir licor y también consumir marihuana. El hecho ocurrió este lunes en la tarde cuando los oficiales fueron alertados del consumo de sustancias dentro del campus universitario en la sede Rodrigo Facio, esto en San Pedro de Montes de Oca. Tras el hecho, los estudiantes fueron reportados ante la rectoría y ahora podrían sufrir un proceso administrativo. La página oficial de la Universidad de Costa Rica publicó las fotografías y recordó a los alumnos y particulares la prohibición absoluta de consumir licor y drogas dentro de sus instalaciones, ya que los reportes de este tipo vienen en aumento. Y este martes inició el debate donde se señala a 5 hombres por la presunta privación de libertad y homicidio de un hombre adulto. El amigo de la víctima rechaza los cargos que le achaca la fiscalía e insiste en que solo hizo un favor a su prima y que terminó acusado de aparentemente facilitar el delito. Este es un caso que dio inicio en el año 2022 cuando la víctima de apellido Núñez fue abordada por
Varios sujetos en San Pedro de Montes de Oca. Uno de los 5 acusados por el Ministerio Público es un amigo de la víctima y primo de la pareja de este, y quien desde el inicio defendió su inocencia, ya que se le acusa de facilitar la privación de libertad y posible homicidio de Núñez, cuyo cuerpo no ha sido localizado. El acusado insiste en que solo le hizo un favor a su prima y terminó acusado. El abogado le aconsejó que declarara, así que el Tribunal Penal le pidió al abogado que leyera textualmente la declaración de su cliente y este se limitó a contestar preguntas de las partes. El interrogatorio del acusado lo inició la Fiscalía. Menciona que Laura es su prima. Sí, correcto. ¿Es prima hermana? Prima hermana. ¿Por qué lado? Digamos, ¿cuál es el vínculo de la unión? ¿Es hija de quién? Bueno, por medio de mi mamá. Por medio de su mamá, hija de un hermano o hermana de su mamá. Una hermana. ¿Cómo era su relación para ese entonces, verdad? Su relación con Laura. Bien, excelente ya. Y sigue siendo todavía. Fue un favor que me pidieron ese día, el cual por ser el esposo de mi prima Laura y mi amigo cercano de toda mi familia, accedí a llevarlo después de mi jornada laboral, lo cual debió ser corroborado por la policía que tramitó el caso. Sin embargo, se limitaron al mínimo esfuerzo y dejaron de recabar la prueba de descargo. La entrevista a mi jefe Oscar sobre mi actividad laboral de ese día, entrevista a los colaboradores del Banco Promérica de Plaza del Sol, en donde retiré mi tarjeta de crédito ese día, así como los videos de seguridad de ese banco, que demuestran mi inocencia y comprueban que ese día no me reuní con ninguna persona relacionada o imputada a este caso, que solamente hice un favor a petición de mi prima Laura y Guido de que lo llevara a una cita médica. Los otros 4 acusados son de apellidos Restrepo, Monge, Picado y Camacho. De acuerdo a la investigación, a Núñez lo llevaron desde San Pedro de Montes de Oca hasta Esparza, donde aún no se sabe su paradero. Y en otro caso del ámbito judicial, la familia de la joven Nadia Peraza está molesta y muy indignada tras conocer que la Fiscalía ya presentó la acusación formal, pero solo por el delito del femicidio. Los familiares de la joven insisten en 2 aparentes delitos más en contra del acusado y que así eventualmente pasaría más años encarcelado si lo encuentran culpable. El imputado es la pareja de Nadia, de apellidos Busano Paisano, quien no solo la habría asesinado, sino que supuestamente la ocultó por varios días en una refrigeradora que mantuvo en un jardín de la casa donde se mudó, esto en San Pablo de Heredia. Bajo el escenario actual, la pena máxima que podría recibir Busano sería de 35 años de prisión. La mamá manifiesta que este sujeto se hacía pasar por nadie y le pasaba mensajes de WhatsApp cuando la muchacha desaparece, suplantándole identidad y diciendo que ella está bien y ya ella estaba fallecida, según lo que indicó el OIJ. Nos notificaron el viernes la acusación y solo acusan el femicidio. No acusan ni el robo agravado por el tema de la tarjeta que le sustrajo unos dineros este sujeto Busano Paisano. No acusaron la suplantación de identidad, el robo agravado y el incumplimiento de una medida de protección, porque como ellos pasaban peleando, Nadia y Busano, Nadia le puso medidas de alejamiento. Los atrasos para el inicio del debate por el llamado caso del cementazo no cesan y ahora por agendas de algunas de las partes se reprogramó para hasta finales del próximo año. El debate por supuestas irregularidades en el préstamo para la importación del cemento chino estaba para iniciar en este mes. En la causa se señala al empresario Juan Carlos Bolaños, así como funcionarios del BCR y de gobiernos anteriores, por la supuesta ayuda para que Bolaños adquiriera más de 30 millones de dólares en préstamos para desarrollar la importación de producto desde el gigante asiático. El empresario siempre defendió su negocio y argumentó que todo el caso se basa en que uno de los miembros de la junta directiva del banco es afín a una de las empresas cementeras del país. Este es un caso que salió a la luz pública en el año. Y en los primeros 2 meses del año, 158 conductores se llevaron una multa de casi 250.000 colones por no utilizar dispositivos de seguridad infantil. La entrada del curso lectivo el mes anterior incrementó la cantidad de infracciones por este motivo. Los conductores siguen incurriendo en faltas donde la seguridad de los menores se sigue viendo comprometida. Policía de Tránsito realizó 158 infracciones a conductores que decidieron trasladar en sus vehículos a menores de 12 años y de menos de 1,45 m de talla sin el dispositivo de retención infantil o el dispositivo adecuado. Es importante recordarle a los padres y
a las personas en general que el tema de la seguridad de los niños pues es muy importante para nosotros y por ende muy sancionado. Recordar el uso de los dispositivos que deben andar en los vehículos cuando portan niños y las sanciones que podrían acarrear en no hacerlo. Es una multa muy alta, aparte de la pérdida de puntos que no son fáciles de recuperar. Tomando en cuenta que en enero fueron 70 las boletas, las 88 de febrero representan un incremento de cerca de un 25% en la cantidad de infracciones. En febrero inició el curso lectivo 2025, por lo que la necesidad de trasladar a los niños a sus centros de estudio pudo haber incidido en un aumento en esta conducta ilegal. Para educación vial, la situación es lamentable, ya que los conductores no miden este tipo de conductas. Necesitamos fortalecer la fiscalización en carretera, porque si la persona se siente vigilada, se comporta como debe. Lamentablemente se ha vuelto un tema de que la gente no entiende que esto es salvaguardar la vida. La multa por incurrir en esta falta es de 246.000 colones, más la acumulación de 4 puntos en la licencia. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el MOP, informó que espera tener demarcado más de 50 kilómetros de la carretera costanera sur que estamos viendo en estas imágenes en el tramo que comunica Dominical con Palmar Norte. Las obras se dividirán en 4 etapas y se espera que para finales de marzo se cuente con la demarcación de más de 18 kilómetros entre Dominical con Punta Uva. La última sección de trabajos será entre Puerto Cortés y Palmar Norte, los cuales se esperan queden finalizados a mediados de este año. Bajos del Toro Amarillo en la provincia de Alajuela no solo es un sitio de cataratas, ríos y de gran atractivo turístico, sino que también en este sitio nacen las aguas que abastecen proyectos como la planta hidroeléctrica Toro 1. Por estos motivos, los diputados dictaminaron 2 proyectos que buscan declarar de interés público el desarrollo turístico no solo de Bajos del Toro Amarillo, sino también de los cantones de Occidente, Sarchí, Poás, Grecia, así como Alajuela. La iniciativa es vista de manera positiva por algunas municipalidades y en caso de implementarse, generaría que las instituciones deban generar planes de desarrollo al turismo, el empleo y la infraestructura necesaria para un turismo más activo en esos cantones. En este distrito, con el apoyo de un aporte del INDER, vamos a desarrollar infraestructura de visitación turística en el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, ubicado en la calle Río Segundo, en el sector de Volcán Viejo, y esto se suma a una serie de esfuerzos que estamos desarrollando con la Fuerza Pública, con la Cruz Roja. La dignificación de la labor que realizan los educadores en nuestro país es fundamental para reducir la crisis educativa, así lo afirman los expertos. Consideran además que los maestros en Costa Rica se han acostumbrado a trabajar en malas condiciones. El presente curso lectivo empezó con 885 centros educativos con orden sanitaria, 89 en categoría roja. En algunos casos faltan pupitres, la ventilación es inexistente. Aspectos básicos como la luz, el agua o la higiene se convierten en un auténtico desafío. Nos hemos acostumbrado como docentes en trabajar en situaciones precarias y la dignificación docente tiene que empezar por nosotras y por nosotros mismos. No todo es material, pues también hay ausencia de protocolos contra el bullying, según las especialistas. El INEC indicó que en 2023 hubo un incremento del 142% en la cantidad de adolescentes entre los 15 y los 17 años fuera del sistema educativo. Sin embargo, la deserción también ocurre por parte de docentes. Siento que también esto pues afecta, porque con qué cara un docente desmotivado o un docente que no se siente cómodo transmite esa fuerza, ¿verdad? O esa esperanza que es la que nosotros estamos intentando recuperar. Entonces, pues creo que también hay que hablar un poco o replantearse un poco el tema de la dignificación de la profesión docente como un ente no solo transmisor de conocimientos. Son esas personas que día a día están con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los estudiantes, traspasando esa educación, esos conocimientos, y ellos también necesitan tener las herramientas básicas para poder transmitir esos conocimientos y la educación a los estudiantes.
Expertos consideran que la sobrecarga administrativa de los docentes influye en la calidad y la metodología. Y con el objetivo de promover la incorporación de las niñas en las ciencias, el TEC está en la zona norte para ofrecer diferentes actividades como ferias y también exposiciones. Este miércoles será la oportunidad para las pequeñas de Río Cuarto y Sarapiquí de vivir justamente esta experiencia. Inspirar a más niñas a seguir carreras científicas y fortalecer el papel de las mujeres en la investigación y la tecnología. Desde el sábado 8 y hasta este miércoles 12 de marzo se desarrolla en San Carlos la segunda edición del evento Niñas Supercientíficas. La verdad es que a mí me gusta mucho la ciencia, me encanta estar en la computadora así, investigando cosas y buscando cosas. Y cuando la maestra y mi mamá me dijeron que si me quería meter, la verdad es que yo me animé mucho. Este año la iniciativa se expandió a diversas comunidades de la zona norte, mediante ferias gratuitas en parques de Upala, Guatuso, Los Chiles, Pocosol, Río Cuarto y Sarapiquí. Entre las actividades destacan shows de química, un museo virtual de ciencias, Astrotech, Neurotech y un espectáculo de doblaje con Miguel Botelo, voz en español de Los Simpson. El proyecto Niñas Supercientíficas es un proyecto de extensión que tiene como objetivo general fomentar la participación y el interés de las niñas en las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. El evento es organizado por el TEC en conjunto con la UNA, el INAMU, el INA y el Colegio Científico de San Carlos. Y lejos de ser un negocio redondo, en las funerarias consideran que la pandemia que vivimos hace 5 años más bien les trajo muchísimo trabajo que debieron ofrecer a precios económicos. Afirman además que debieron adaptarse al momento para cumplir con una demanda muy elevada. Gustavo Castro nos trae todos los detalles con el siguiente reportaje. Buenas noches, Gustavo. Hasta agosto de 2023, al menos 11.000 personas perdieron la vida en nuestro país debido al COVID-19. Pero ¿cuál fue la dinámica de las funerarias? Lo vemos en la siguiente nota. Previo a la pandemia, en la funeraria Senderos, ubicada en Santo Domingo de Heredia, atendían entre 10 y 15 casos por mes. Una vez que el COVID atacó, recibían entre 30 y 60 cuerpos mensuales. Fue necesario reorganizar horarios y salarios. La pandemia vino a darle un giro a nuestro negocio. Fue un aumento en el movimiento de los servicios funerarios. Aumentaron los tiempos debido a los cuidados sanitarios. Por ejemplo, sacar un cuerpo del hospital tarda unos 15 minutos, pero durante la pandemia duraban hasta 1 hora. Las 2 carrozas de funeraria Senderos por momentos no dieron abasto y alquilaron de compañías colegas. La atención a pandemia en primera línea hizo que sus trabajadores necesitaran mayor protección. Hacer compra de equipos de protección especial, compras de mascarillas de más resistencia, guantes de más resistencia, los kimonos, las batas para poder sacar los cuerpos, temas de desinfección para las carrozas, para los catafalcos y demás. Villalobos niega que la crisis sanitaria fuera sinónimo de un próspero negocio para la industria que representa. Vamos a ver, el concepto de la población es esa, ¿verdad? Que hicimos mucha plata, mucho dinero en tiempos de pandemia, pero no es así. Efectivamente había más movimiento, había más demanda de servicios funerarios, pero todo lo que se vendía era económico. Aparecieron muchas funerarias, lo que según Villalobos deparó que en la actualidad exista una competencia desleal. Pero usted encuentra servicios funerarios desde 150.000 colones hoy, el costo de un cofre. Entonces usted nos explica de dónde salen los números. Hay cosas que no cuadran y creo que post pandemia eso es lo que ha afectado este mercado. Visitamos también Funeraria del Magisterio, donde hubo que modificar protocolos, estar atentos a las directrices de salud e incluso aprender de la experiencia de otros países.
En primera instancia fue necesario mayor recurso humano. Sí, claro, tuvimos que contratar sobre todo personas para que hicieran el retiro de los cuerpos y los llevaran ya fuera al crematorio o directamente al cementerio. Los equipos de protección fueron determinantes: mascarilla, batas, guantes. Fue importante saber ponérselos, pero también quitárselos sin riesgo. Tuvimos la virtud que ni un solo trabajador se contagió de COVID en el ejercicio de sus funciones. Eran prohibidas las velaciones, las funerarias no practicaban autopsias, tampoco existía la venta de arreglos florales o el alquiler de salas de velación. Por eso consideran que no era un negociazo, como podría encasillarse. En realidad no, porque un servicio funerario lleva un montón de elementos, como por ejemplo, pues obviamente si es un entierro lleva cofre, preparación de cuerpos, no se podían hacer. Ya los cuerpos salían de medicatura o del hospital, tal cual iban ya sea para el entierro o para la cremación. Se incrementó la cantidad de cremaciones, eso representó un cambio en esta industria. Obviamente al hacer más cremaciones se ocupaban menos cofres. Entonces hubo un balance ahí entre la cantidad de incremento de fallecidos con el tipo de servicio que nosotros estábamos brindando. De hecho, hay un espacio especial para recordar a aquellos seres que fueron cremados. El columbario Fuente de Luz, que nos permite, realmente es como un cementerio, por lo que se guardan ahí son las cenizas de la persona fallecida, pero es un lugar que cuenta historias, es donde usted llega y puede saber quién está, puede imaginarse cómo era la vida de esa persona a través de elementos. Hasta agosto de 2023, Costa Rica contabilizó al menos 11.000 fallecidos por COVID. Y es momento también de repasar algunos datos que revelan la realidad de las funerarias en época del COVID respecto a la época actual. Por ejemplo, según datos de la funeraria Senderos, en la época actual un funeral promedio o un servicio básico cuesta alrededor de 400.000 colones, mientras que en pandemia era el 50%, es decir, 200.000 colones. Mientras tanto, vamos a ir con detalles de funeraria del Magisterio, en donde precisamente durante la época actual aproximadamente el costo de un servicio básico completo ronda los 950.000 colones, mientras que en pandemia rondaba entre los 400.000 y 500.000 colones, es decir, prácticamente la mitad del costo promedio actual. Y en cuanto a el tema de la modalidad, el 70% en la actualidad es el servicio funerario tradicional, mientras que un 30% son cremaciones, un número que ha crecido porque en 2016 era de apenas un 5%. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Muchas gracias, Gustavo, por este amplio reporte. Y en otras informaciones, en lo que va del año se contabilizan 12 accidentes entre vehículos y el tren. Las autoridades hacen un llamado a los conductores para estar atentos a la señalización que hay en los cruces. Esto fue lo que sucedió anoche en Circunvalación Norte entre Tibás y la León 13. El conductor señaló que se le dificultó ver al tren e instó a las autoridades a que se instalen más recursos para evitar estos accidentes. ¿Pero qué opinan los conductores al pasar en esta zona? No, yo creo que eso es imprudencia del conductor, que no se fija a la hora de pasar por estos lugares, ¿verdad? No es necesario una aguja, digamos, es más educación lo que les hace falta a los conductores para poder andar en esas calles, ¿no? Sí, realmente la gente ya no respeta lo que es la línea del tren y menos sin ninguna señalización. El Incofer hizo un llamado a la importancia de estar atentos en las distintas zonas donde transita el tren. En lo que llevamos del 2025 se han presentado 12 accidentes contra el tren. Es importante recordarle nuevamente a los conductores que cada vez que lleguen a un paso a nivel ferroviario deben detenerse y asegurarse de que el tren no va a pasar para ellos poder continuar su paso sin inconvenientes.
Hay algunos sectores de la vía férrea donde no existen agujas, sin embargo existe señalización. Para el departamento de semáforos del MOP, por temas de presupuesto no es viable la instalación de una aguja en dicho punto. Le comento que en el sitio existe tanto señalización horizontal como vertical, están los altos y está la pintura. En todo cruce de carros con el tren debería hacerse el alto total, fijarse a ambos lados y no ver el tren continuar. Todavía no se tiene fondos para poner barreras y semáforos, pero con la señalización existente la gente debería hacer el alto. Pese a la colisión con el tren ayer, el chofer del vehículo no requirió traslado a un centro médico. Bien, hoy nuestro compañero Rolando Rivera tuvo libre en cuanto a cobertura de la agenda legislativa porque estuvo en lo que fue la presentación del informe de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y todo lo relacionado con Costa Rica y esta organización y los retos y desafíos del país. Así es, Kenneth. Bueno, y es que la OCDE indica que Costa Rica debe mejorar en algunos aspectos, sobre todo con respecto a la recaudación de impuestos, pero también respalda algunas acciones del gobierno, sobre todo en temas económicos. Rolando, buenas noches. Buenas noches, correcto. Respalda el tema de las políticas económicas, respalda también la contención del gasto público, respalda el tema de que se ha mantenido una inflación baja y estable, pero bueno, pues también hay puntos que mejorar y son los que vamos a precisar precisamente en la siguiente nota, que habla también en un aspecto muy específico de todavía la necesidad que tiene Costa Rica de equiparar en temas de género la labor entre las mujeres y también el tema de los hombres, porque a nivel de OCDE, de los países que integran esta organización, el promedio está en cerca de un 70% en cuanto a trabajo, pero Costa Rica apenas alcanza el 51% y vamos a escuchar las razones del por qué todavía a las mujeres en Costa Rica se les hace un poco más difícil conseguir empleo. Nuestra economía está creciendo en forma sobresaliente. Nuestras exportaciones rompen récords. La inversión extranjera llega como nunca antes a nuestro país para generar cada vez más y mejores empleos. No es casualidad. No es casualidad. Con este mensaje del presidente de la República, Rodrigo Chávez, inició la presentación del informe 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Según el secretario general de la OCDE, las políticas económicas adoptadas por el país son las necesarias para destacar a nivel mundial. Pese a esto, se debe mejorar en temas como la equidad de género. La participación de la fuerza laboral de mujeres de un 51% es muy bajo en Costa Rica en comparación con otros países de la OCDE, que están en un 71% en promedio. El factor clave es que las mujeres costarricenses gastan 2.5 más de tiempo en actividades domésticas y de cuidado que los hombres. Ampliar el acceso a educación temprana de niños de calidad va a traer los beneficios que va a aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Con respecto al tema ambiental, Costa Rica tiene el reto de reducir el consumo de electricidad. Pese a que tenemos fuentes amigables como la hidroeléctrica y eólica, el cambio climático pone obstáculos. Costa Rica tiene que ver con su compromiso para cumplir las metas ambiciosas climáticas, ampliando la nueva reducción energética y reducir la demanda de electricidad. La mayoría de toda la electricidad de Costa Rica es generada por recursos renovables. El cambio climático ha reducido la precipitación, lo que ha puesto presión en la generación hidroeléctrica. Los retos que plantea la OCDE son ambiciosos y requieren de más tiempo para realizar los ajustes necesarios que generen al país una estabilidad y competitividad a nivel mundial. Bueno, y abrir el mercado eléctrico también era otra de las sugerencias que hace la OCDE con respecto a la forma en cómo Costa Rica va a ser más competitivo a nivel mundial. Pero bueno, hay otras recomendaciones más, compañeros. Que tienen que ver, por ejemplo, con aumentar la carga tributaria, que ya es un tema bastante polémico a nivel de empresarios privados que consideran que ya se paga lo suficiente. Y un tema polémico, Kenneth y Rolando, sobre todo en un momento preelectoral. Hablar de impuestos y carga tributaria no cae nada bien.
Sí, sin embargo, bueno, las cifras indican que en comparación al promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, bueno, Costa Rica es uno de los países que tiene la menor carga tributaria. Además de eso, también hay que tomar en cuenta que la tasa de natalidad es muy similar a la de países europeos, así que nos estamos quedando sin niños y eso va a generar también todo un tema de modificación en cuanto al sistema educativo, y es lo que vamos a ver en la siguiente información. Se puede poner la carga tributaria promedio de OCDE. ¿Y cuánto está? Bastante por encima de nosotros, perdón, en este momento no lo tengo, pero sí te puedo decir que nosotros tenemos una carga tributaria bastante baja, y en este sentido nosotros tenemos dos problemas. Por un lado tenemos una carga tributaria particularmente en la renta personal que es extremadamente baja, y entonces las personas en su renta, y no estoy hablando del trabajador, ya el trabajador paga el impuesto, sino las personas que tienen rentas que vienen de muchas fuentes no necesariamente están pagando lo suficiente. Se debe aumentar los impuestos según la OCDE. Esta fue una de las recomendaciones más drásticas que contempla el informe. Pese a esto, según el ministro de Hacienda, en la Asamblea Legislativa aprueban leyes que reducen la recaudación fiscal. En cuanto a competencia a nivel mundial, es necesario mejorar en cuanto a las jornadas flexibles y el sistema educativo. Y una realidad en la cual Costa Rica no tiene espacio para dar mayores incentivos fiscales, sino que tenemos que buscar la manera de poder maximizar la producción. Y en ese sentido que este proyecto de ley viene a establecer una alternativa más de manera voluntaria y para cierto tipo de industrias, como la manufactura avanzada. Las máquinas productoras de semiconductores no se pueden detener, tienen que operar 24 horas ininterrumpidamente. Tenemos una tasa de natalidad relativamente baja. O sea, nosotros tenemos una tasa que está a nivel de las economías europeas, y eso significa que cada vez vamos a tener menos presión de gasto en educación. Cada año cerramos 20 escuelas, más o menos, en promedio. Y eso tiene que llamar la atención sobre si lo que necesitamos es más presupuesto o mejor uso de ese presupuesto. El ministro de Comercio Exterior reconoce que también se debe mejorar en otros aspectos, además de establecer una ruta de consolidación fiscal. Hay tareas pendientes, sí, hay que mejorar el gasto público, en qué gastamos, invertimos el dinero. No se trata de tener más escuelas, se trata de tener escuelas eficientes. Por eso estamos impulsando desde el puro inicio una reforma para la asignación de recursos para que las universidades, centros universitarios gradúen y se enfoquen en fomentar el capital humano de lo que el mercado de la industria necesita. El informe resaltó la estabilidad en la inflación y las políticas bancarias. Bueno, también se ha mejorado en cuanto a tema de exportaciones, diversificándose, porque ya no son solamente temas agrícolas, sino que también son semiconductores, son chips para computadoras, y también se ha aumentado mucho en la industria de suministros médicos, que es otra de las cosas que recalca la OCDE con respecto a este informe que se realiza cada 2 años. Bien, Rolando, muchas gracias, pero seguimos, hay mucho más información. Seguimos con más información, sobre todo ahora cambiando de tema en consumidores, ¿verdad? De esas pugnas entre los consumidores y los comercios, parece que sí da resultados en las negociaciones que se generan en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Correcto, porque los consumidores tuvieron una compensación durante el año 2024 de más de 784 millones de colones. Esto tomando en cuenta resolución de conflictos, que además, bueno, pues ahí entra la Comisión Nacional del Consumidor, que viene a reforzar todo este tema de reclamos, de garantías, también son cosas que vienen a beneficiar en torno a la política de la defensa del consumidor. Pero también aquí hay datos que son muy relevantes: 35.000 consultas con respecto a aparentes incumplimientos de garantías, también se resolvieron más de 7.200 denuncias. Entre ellos, los servicios con mayores reportes fue el tema de electrodomésticos, 823 denuncias reportadas en el 2024, vehículos, 738 denuncias reportadas con respecto a la compra de vehículos, y los teléfonos celulares también con un total de 557 denuncias con respecto a irregularidades por temas de garantía, como decimos, o daños con los dispositivos. Es importante que los consumidores sepan que tienen derechos y además que hagan valerlos en este tipo de consultas que hay ante el Ministerio de Economía. Sin duda, vamos a escuchar a la ministra de Economía, Industria y Comercio. Resolvimos quejas y reclamaciones y fuimos capaces de devolverle al consumidor
784 millones de colones. Eso en los procesos, en algunos casos es en dinero, en algunos casos se contabiliza porque les devolvieron algún producto por garantía, que también lo estamos contabilizando ahí. Atendimos 7.200 denuncias y de esas 1.900 fueron de las que se devolvieron los dineros y además las resolvió la Comisión Nacional del Consumidor. Rolando, y hoy hubo poca información en el ámbito legislativo y político, pero una de las más importantes tiene que ver con una nueva renuncia en el gabinete del presidente Rodrigo Chávez. Sí, que con esta salida de la viceministra de Cultura, Vera Beatriz Vargas, es precisamente la número 68 del gabinete de la actual administración, que deja su cargo. Por cierto, también en el Ministerio de Cultura es la segunda oportunidad en el que este puesto de viceministro deja el cargo, renuncia, pero en esta oportunidad, bueno, se argumenta que son por ambiciones personales que tiene doña Vera Beatriz Vargas con respecto a el futuro y que por eso deja el cargo como viceministra. Ella ingresó desde septiembre del 2022 y bueno, pues prácticamente luego de 3 años sale de su cargo el día de hoy, luego de una reunión, y de momento se desconoce quién será la persona encargada de asumir este cargo en el Ministerio de Cultura. Así es que bueno, una salida más que se registra en la administración del presidente Rodrigo Chávez Robles. Gracias, Rolando, por este amplio reporte. Vamos a estar muy pendientes porque además interesantes los datos y los señalamientos que presentó la OCDE hoy en el país. Correcto. Buenas noches. Buenas noches. Al volver del corte comercial, el ingreso del empuje frío en el país provocará un incremento en los vientos alisios, especialmente en las zonas altas. Todo el detalle al volver de la pausa. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Y si usted quiere alejarse del calor estos días, es mejor que se traslade a las zonas montañosas, porque el ingreso de un empuje frío en el país provocará un incremento en los vientos alisios, pero especialmente en las zonas altas. Sin embargo, no se confíe porque las altas temperaturas y el bochorno, como el que hemos vivido, por ejemplo, hoy martes, continuarán e incluso podría alcanzar la temperatura los 39 grados. El paso del empuje frío número 15 por el norte del Mar Caribe incrementará la intensidad de los vientos alisios en el país, especialmente en las zonas altas y el Caribe. Este aumento de los vientos afectará principalmente estas áreas donde las ráfagas serán más notorias. El patrón atmosférico se mantendrá estable, con cielos parcialmente nublados y temperaturas cálidas en gran parte del territorio nacional. En la región del Pacífico Sur se podrían registrar lluvias puntuales de corta duración debido al ingreso de la brisa marina. Para este martes, el principal cambio que notaremos en las condiciones del tiempo será un aumento en la intensidad de los vientos alisios sobre el territorio nacional. Y esto se debe al paso de un débil empuje frío por el norte del Mar Caribe, el cual acelerará los vientos alisios en América Central. Y es por eso que estamos previendo que se registren ráfagas de viento tanto en el centro del país como hacia el norte del territorio nacional. Estas ráfagas de viento ayudarán a refrescar un poco las altas temperaturas que se han venido registrando en los últimos días. Aunque el empuje frío traerá vientos fuertes, las temperaturas seguirán elevadas con máximas de hasta 39 grados Celsius en algunas zonas del Pacífico Norte. Y una cámara de video captó a los sicarios que asesinaron recientemente a un motociclista en Goicoechea. Este hecho ocurrió justamente en la vía pública cerca de la calle que conecta con Circunvalación Norte. Nuevamente se repite la historia, sicarios que persiguen a su objetivo hasta ultimarlo. Esta vez una cámara captó a los gatilleros que asesinaron a un motociclista en Calle Blancos, en Goicoechea. El hecho habría ocurrido el pasado 21 de agosto del año pasado y liberado por el OIJ este martes. Muestra cómo atacaron por la espalda a este motociclista y terminaron por darle varios disparos en la cabeza. El hecho ocurrió a pocos metros de la vía que conecta con Circunvalación Norte. El uso de armas por parte de delincuentes en Costa Rica y la falta de, de presión de las leyes, yo no hablo tanto de los jueces, pero de las leyes, para que estos sujetos que andan armados y andan ejecutando penas de muerte permanezcan en la cárcel. Ahí hay otro factor también, coincidentemente,
que es que se habla, y oigo a profesionales en derecho, que se habla de la reinserción y la rehabilitación. Todo eso son cuestiones de criminología de hace 50 años. La delincuencia actual es totalmente deteriorada totalmente. Entonces, si vivimos románticamente, pues vamos a morir románticamente. Una vez que el ofendido cayó de la moto, uno de los sujetos le volvió a disparar para asegurarse que este objetivo muriera. Con cada tumbonazo van a aumentar obviamente los homicidios, ya que va a aumentar la violencia armada, las represalias y las venganzas entre bandas, afectando en sí la seguridad de todos. Además, la corrupción y la intimidación a testigos dificultan mucho las investigaciones, lo que va a fortalecer la impunidad y el poder del crimen organizado. El ofendido era un hombre de 35 años de apellido Astúa. Si tiene información que permita a las autoridades ubicar a los sujetos, llame cuanto antes a la línea confidencial 808-645 o bien al WhatsApp 8800-0645. Y así llegamos nosotros al final de nuestra edición. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos mañana a partir de las 8:30 de la mañana con más de Extra Noticias. Buenas noches.